Bueno, yo soy psicóloga por parte de la UNAM y después estudié una maestría y un doctorado con especialidad en neurofarmacología en el CIMBESTAF. Posteriormente me fui a hacer unos estudios postdoctorales a Nueva Jersey y actualmente estoy estudiando la especialidad en adicciones. Entonces, he estado en contacto con el estudio de las adicciones desde el punto de vista neurobiológico, principalmente. Entonces, es un poco lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a mi formación. Yo eh, he presentado mis trabajos en diferentes lugares y mi principal enfoque, o mi principal eh, bueno, mis principales investigaciones están asociadas con el sistema mesolímbico, que ahorita vamos a ver cuál es, y con el sistema endocannabinoide, que por ahí si les suena un poco es cannabinoide, cannabis, marihuana y eso en particular. Pues bueno, si quieren vamos apuntando, preparé una pequeña presentación muy chiquita porque no sé en dónde están en lo que están viendo, pero digamos de términos generales vamos a revisar rápidamente el tema de neurobiología de las adicciones y si hay dudas pues me pueden interrumpir y si no vamos viendo al final, digo porque es una presentación chiquita, podemos ver al final dudas más específicas y bueno, entonces déjenme ver, puedo compartir la pantalla ya, ¿no, doctor? Profesor Castrejón, ¿puedo compartir la pantalla? Dije, efectivamente, ya. Me dos segunditos nada más, déjenme encontrarla. Todos ven mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la neurobiología de las adicciones. Yo sé que algunas cosas ya las escucharán, pero lo que quiero enfocarme es en el cerebro, ¿no? Y demás cuestiones neurobiológicas. Entonces, bueno, déjenme ver aquí. Ok. Entonces, bueno, si ustedes ya o seguramente están familiarizados con el DSM-5, ¿no? Que define o que tiene un apartado para las sustancias adictivas, ¿no? Y bueno, aquí nos plantea por un lado dos cosas que quisiera señalar importantes, que clasifica las drogas por sus efectos, bueno, clasifica este DSM-5 ahora que ya en esta nueva versión lo que hace es separar, digamos, las drogas por el tipo, ¿no? Por clases y cada una de esas clases o tipos que clasifica van a estar asociados con una serie de criterios diagnósticos para considerarse un trastorno, ¿no? Lo más importante, lo que quiero señalar ahorita es que aquí lo que dice la definición, digamos, la primera definición, es que todas las drogas activan de manera directa sistemas del cerebro que son sistemas de recompensas cerebrales, ¿no? Y está involucrado con el reforzamiento de la conducta y que además produce eventualmente esta actividad va a producir que se generen cambios en el cerebro que van a ser de largo plazo y que evidentemente van a involucrar procesos de memoria, de aprendizaje y tal. Entonces, bueno, y también otras zonas que van a estar involucradas con la inhibición, que tiene que ver con la corteza prefrontal. Entonces, digamos, ustedes han visto también, o sea, esto no es porque es algo nuevo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero quisiera como señalarles que varias veces durante el estudio de las adicciones vamos a encontrar que es una enfermedad cerebral, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el NIDA, que es una institución muy importante de Estados Unidos, que es como la que nos guía en muchos de los estudios, al menos neurobiológicos, independientemente de que la adicción tenga una definición mucho más extensa, el NIDA, que es el Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos, pues clasifica, tiene su propia definición y define a la adicción como una enfermedad cerebral crónica, ¿no? Crónica y recurrente, que se caracteriza por el uso de la búsqueda compulsiva de drogas, a pesar de las consecuencias negativas asociadas. Pero aquí lo que también quiero destacar que es una enfermedad cerebral porque modifica el cerebro, modifica la estructura y su función. Y esos cambios van a ser a largo plazo. Entonces, independientemente de que la adicción es
un trastorno muy complejo. Lo que sí es un hecho es que va a repercutir en el cerebro. No, no que sea lo único, pero que sí es algo que es muy importante. Entonces, quisiera recordarles que, bueno, en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos el sistema nervioso, es uno de nuestros sistemas biológicos esenciales. El sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central, constituido por el cerebro y la médula espinal, y por el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con todos los nervios que inervan. Ya no se escucha nada. ¿No se escucha? No, sí, sí se Bueno, escucha. se escucha. Sí se escucha. Sí, Se escucha, probablemente. sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, si no se escucha, pues díganme para saber yo qué hacer, ¿no? Pero bueno, entonces les decía yo que el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y por el periférico, el central por el cerebro y la médula espinal, y el periférico por todos los nervios, ¿no? Que van a irrigar absolutamente nuestro cuerpo, ¿no? Hasta la punta de nuestros dedos, ¿no? Somos capaces de percibir el mundo que nos rodea a través digamos, de información que recibimos del medio. Nuestro sistema nervioso central lo va a integrar y lo va a procesar para producir una respuesta. Digamos, en términos generales, eso es como podríamos explicar la conducta, ¿no? Que no es lo único, pero es algo importante, ¿no? Y el cerebro, digamos, todos los tejidos del cuerpo están constituidos por células. El cerebro tiene unas células muy particulares que se llaman las neuronas, y son unas células muy especializadas. Están conformadas por un cuerpo celular, ¿no? Por un cuerpo donde está su núcleo, y después va a tener una prolongación muy particular que se llama axón, y ese axón va a ser capaz de transmitir impulsos eléctricos, que es lo que le da a las neuronas una de sus características más importantes, ¿no? La capacidad de, digamos, generar y transmitir impulsos eléctricos, ¿no? Entonces eso hace que las neuronas son células muy especiales, ¿no? Y porque las neuronas son muy importantes, pero para cumplir su función necesitan comunicarse entre ellas. Y esa comunicación se le va a llamar sinapsis, ¿no? Entonces, bueno, nada más ese pequeño repaso, ¿no? Y entonces, aquí lo que ya es, digamos, parte ya entrando un poco más en materia, la mayoría de las drogas de abuso ejercen sus efectos reforzantes iniciales, ¿sí? Al activar el sistema de recompensa cerebral. El sistema de recompensa cerebral en realidad es un nombre, digamos, común. El verdadero nombre del sistema de recompensa cerebral es el sistema mesocorticolímbico dopaminérgico. Sé que es un nombre que suena muy largo, pero lo que está diciendo es que es un sistema que está juntando estructuras mesencefálicas, es decir, del cerebro medio, y va a proyectar a estructuras más rostrales, o sea, a estructuras que van hacia delante, que es el núcleo accumbens, y ahorita vamos a hablar un poco más de él, y la corteza prefrontal. Aquí lo que les pongo es que mientras la experimentación con drogas es un acto voluntario, el uso continuo de la droga va a interferir con el funcionamiento cerebral, en particular con un área muy importante que es la corteza prefrontal. Y bueno, aparte de estas hay otras, no quiero llenarlos de información, pero es un hecho de que no nada más son estas, son muchas estructuras cerebrales asociadas al consumo de sustancias. Entonces, aquí les pongo la mayoría de las drogas de abuso porque hay unas que no tienen que ver con este sistema, y son los alucinógenos clásicos. Estoy hablando de el LSD, la mescalina, ¿no? Digamos, estos alucinógenos que son generalmente alcaloides que se obtienen de plantas, ¿no? Tampoco el LSD, que viene del hongo del centeno y tal. Estas drogas en particular, los alucinógenos, no ejercen efectos en este sistema, ¿no? Entonces, nada más cuando digo la mayoría, me refiero a esas. Todas las demás sí, y ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, aquí, perdón, se me movieron un poco las imágenes porque cambié de computadora y pues estas cosas luego pasan. Pero entonces el sistema de recompensa cerebral, ¿no? El sistema de recompensa cerebral que tanto escuchamos en las definiciones, digamos, de la adicción, ¿sí? Se refiere a un conjunto de estructuras y áreas cerebrales que regulan el comportamiento al causar sensaciones de satisfacción, ¿sí? Y se activan ante un estímulo recompensante o reforzante, ¿sí? Ahora, este sistema de recompensa evolucionó, o sea, lo tenemos para que los organismos, para que se asegure que digamos que el estímulo recompensante o la sensación de satisfacción que provoca promueva la repetición de la conducta
conductas que son necesarias, biológicamente esenciales, como son el consumir alimento, ¿no? Como la sobrevivencia del individuo necesita comer, el cerebro generó una serie digamos, de circuitos cerebrales que van a darle a esa conducta un valor, digamos, recompensante, de tal manera que el individuo quiera repetirlo y de esa manera, digamos, contribuya o favorezca pues sí, la sobrevivencia. De la misma manera, también está diseñado para la repetición de conductas que no propiamente tienen que ver con la sobrevivencia del individuo, pero sí con la especie, ¿no? Como es el caso de la conducta sexual. ¿Ok? Ahora, este circuito es el mismo que utilizan las drogas que producen adicción, ¿sí? Entonces, este circuito de recompensa cerebral no está ahí para, digamos, evolucionó para algo en particular. Sin embargo, lo que sucede es que las drogas actúan en este mismo circuito, ¿ok? Entonces vamos a ver que evidentemente los cambios asociados a consumir sustancias van a provocar que a largo plazo el cerebro cambie y por lo tanto, digamos, una de las cosas que sucede es que los estímulos que eran recompensantes naturales, como la comida y el sexo, ya no van a ser tan relevantes para nuestro cerebro, ¿sí? Porque, digamos, va a estar secuestrado por las drogas de abuso, ¿no? Ese es como el término que se utiliza, ¿no? Es una traducción del inglés, ¿no? Lo que quiere decir es que toma en su lugar, ¿no? Como sí, lo secuestra en el sentido de que lo convierte en una serie de activaciones que no son fisiológicas. Eso es a lo que va, ¿no? Entonces, bueno, el sistema, estas estructuras a las que me refiero son el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. No sé cómo andan en neurobiología o si recuerdan las clases de neuroanatomía, ¿no? Pero en términos generales, el área tegmental ventral es un área límbica, al igual que el núcleo accumbens. Estas dos áreas, debido a que son muy conservadas entre especies, nos ha permitido estudiar adicción en animales, ¿no? En ratas, en ratones, ¿no? Porque tenemos estas estructuras conservadas. Eso hace que, bueno, podamos estudiar en otro tipo de especies. Sin embargo, la adicción, y eso sí quiero que quede súper claro, la adicción es una enfermedad más bien mucho más humana, ¿no? Por las características que tiene, digamos, es muy limitado lo que podemos estudiar en los animales. Limitado, dicho entre comillas, ¿no? Nosotros sabemos muchas cosas de lo que hacen las drogas a partir de los estudios preclínicos, o sea, los estudios en animales. Sin embargo, por ejemplo, la corteza prefrontal es algo que es muy limitado cuando se estudia en especies inferiores, como las ratas. Entonces, muchas de las cosas que vamos a poder encontrar con respecto al sistema de recompensa cerebral tienen que recordar que es un sistema de recompensa que se ha estudiado principalmente en animales inferiores y que la adicción en sí misma, la interpretación, las cogniciones asociadas a la conducta, eso ya es algo humano, ¿ok? Entonces, el sistema de recompensa cerebral es, como les decía, se llama mesocortico límbico dopaminérgico, ¿no? Y cuando un organismo está expuesto a un estímulo recompensante, el cerebro va a responder incrementando la liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina al espacio sináptico. Como les decía, las neuronas se comunican entre ellas. Esta comunicación es de tipo neuroquímica, ¿no? Va a haber un potencial de acción que es de naturaleza eléctrica y esa información pasa y recorre la neurona y llega a la terminal sináptica, en la terminal sináptica se van a liberar neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que traen el mensaje, ¿no? de la neurona presináptica a la postsináptica. ¿Sí? Entonces, los neurotransmisores van a ocupar o van a estar en el espacio sináptico dándole información a la siguiente neurona sobre qué hacer, pasar el estímulo, no pasarlo y demás información, ¿no? Entonces, esta dopamina se va a liberar bueno, la dopamina es un sistema que tiene mucho que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la neurodegeneración o la muerte celular de neuronas dopaminérgicas en un área que se llama la sustancia negra se asocia con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero en esta zona en particular, la dopamina en el núcleo accumbens, ¿sí? Es la que está asociada a las recompensas naturales de las que les hablaba, ¿no? Como, bueno, se ha visto que el incremento de dopamina se ve, por ejemplo, cuando damos un abrazo, cuando hacemos ejercicio, cuando comemos, o sea, se ha incrementado la cantidad de cosas que se reconoce que incrementan la dopamina,
¿sí? Y esa dopamina en realidad tiene un papel tanto en ponerle atención al estímulo, digamos, uno está en el ambiente y entonces puede poner atención al estímulo y después cuando se realiza la conducta va a haber un incremento de dopamina que va a estar asociado a este estímulo placentero y que evidentemente provocará que, el organismo tienda a repetir esa conducta que realizó, ¿no? Entonces, como les decía, el sistema mesolímbico dopaminérgico o mesocórtico límbico, entonces procesa las recompensas naturales, pero en realidad es este circuito el mismo en el que actúan las drogas de abuso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, las drogas de abuso van a provocar sensaciones de bienestar, ¿sí? Y eso va a hacer que como les decía, secuestra el sistema de recompensa y va a reemplazar a las secuencias comportamentales que no son peligrosas, que además tienen que ver con, por ejemplo, la sociabilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos afrontar un problema, ¿no? A través de hablar con nuestro psicólogo o hablar con nuestros amigos o nuestra familia, ¿no? Y vamos a tener un efecto recompensante a partir de eso. Y entonces, bueno, va a haber una sensación de alivio, ¿no? De tranquilidad, incluso va a haber una sensación como de euforia, digamos, de felicidad, digamos, ¿no? De que te sientes bien. Lo que sucede con las sustancias es que se va a reemplazar esa funcionalidad del sistema y ahora vamos a entrar como un circuito donde se consume la sustancia para encontrar la misma estimulación, pero a través de una recompensa extrínseca, que es la que ofrecen las drogas, ¿no? Entonces, aquí les pongo un cerebro de ratita. Yo sé que no es como, a lo mejor no muchos de ustedes lo conocen, pero créanme que hay estructuras que se parecen muchísimo entre ellos y nosotros, y eso nos permite estudiar qué es lo que le pasa al cerebro. Y esta imagen solo se las pongo para decirles que tanto las recompensas naturales como las drogas de abuso incrementan la dopamina en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, que les decía esta región, en donde se libera dopamina desde el área tegmental ventral a partir, ya saben, digamos, cuando se presenta el estímulo va a haber un incremento de dopamina, ¿no? Que vamos a poder medir, ¿no? Y generalmente lo medimos con una técnica que se llama microdiálisis. Ahora, esta activación del sistema mesolímbico no va a ser igual que con la comida, por ejemplo. Entonces, en esta imagen de abajo les pongo que todas las drogas de abuso tienen como blanco el centro del placer o el circuito de la recompensa. Tiene varios nombres, ¿no? Todos esos tienen que ver tratan de nombrar a un sistema cerebral que está asociado a la sensación de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, placer, recompensa, todo esto tiene que ver con el bienestar. Entonces, como yo les decía, la comida incrementa los niveles de dopamina en núcleo accumbens, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven en la imagen, la cantidad de dopamina, que son esos puntitos naranjas, pues son, digamos, cierta cantidad, ¿no? Y ya de hecho, por ejemplo, el azúcar, si ustedes han escuchado que el azúcar es adictiva, pues de hecho sí lo es, porque justamente el azúcar incrementa los niveles de dopamina a un nivel que la persona va a querer consumir azúcar muchas más veces, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con la cocaína, que es una droga que actúa particularmente en una cosa que son los transportadores, y los transportadores lo que hacen es como recapturar la dopamina que está en el espacio para reutilizarla. Lo que hace la cocaína es que lo bloquea, manteniendo a la dopamina, que además se liberó en cantidades mucho más grandes de las que liberaría la comida, por ejemplo, y además los deja mucho tiempo en el espacio sináptico, de tal manera que esa señal, y representada aquí por estas flechitas naranjas, esa señal que está dando va a ser mucho más intensa, ¿sí? Y eso es lo que se le conoce como el high o la euforia que provoca, por ejemplo, los psicoestimulantes como la cocaína, ¿no? Entonces, como pueden ver, este circuito sí evolucionó para ciertas conductas que son importantes para la sobrevivencia, pero las drogas de abuso lo que hacen es que lo activan de una manera exacerbada, no fisiológica, y que eventualmente ese tipo de sobreestimulación en el circuito, pues el cerebro va a tratar de defenderse, ¿no? El cerebro va a tratar de cambiar, porque el cerebro es algo que cambia, es plástico, ¿no? Ustedes han escuchado de la plasticidad cerebral. Y a eso se refiere, ¿no? Que el cerebro, digamos, se modifica, ¿no? Por ejemplo,
cuando ustedes escuchan, bueno, es que cuando aprendes un nuevo idioma generas nuevas conexiones sinápticas y entonces tu cerebro cambia. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Hay un cambio por el ambiente, por lo que está pasando. Cuando es aprender un idioma, a lo mejor es algo muy positivo, pero cuando se trata de consumir sustancias de manera repetida, lo que va a suceder es que este circuito va a modificarse y esa modificación generalmente es de largo plazo, lo cual se asocia, por ejemplo, con una de las cosas que sucede con digamos, la adicción a la cocaína, ¿no? Las personas que consumen cocaína de manera repetida eventualmente pueden desarrollar adicción. Y entonces lo que sucede es que uno de los efectos principales, digamos, de la, sí, de la recuperación o de este estado sí, cuando las personas dejan de consumir, ¿no? Ahorita se me fue la palabra, pero se están, en rehabilitación. Cuando están en rehabilitación, uno de los síntomas que tienen es la anedonia, ¿sí? Y la anedonia está asociada con que hay una incapacidad para sentir placer y esa incapacidad para sentir placer tiene su base neurológica en que el cerebro se defendió del exceso de dopamina que tenía, ¿sí? Cambiando su estructura de tal manera que la comida o el sexo ya no le van a ya no van a tener ese mismo pico y ese mismo pico que no encuentran es lo que se asocia con la anedonia. Por eso muchas personas recaen en el consumo, ¿no? O sea, digamos, en términos de neurobiología, eso es lo que sucede. Claro que hay muchas otras cosas pasando, ¿no? Pero en términos de lo que le sucede al cerebro es que este incremento de dopamina que es no fisiológico, que se repite de manera continuada y que entonces el cerebro va a hacer una serie de modificaciones para sopesar o contrarrestar esta estimulación exacerbada, pueden ser de largo plazo y eso provocará que el cerebro sea distinto y por lo tanto una de las características que vemos ya en forma de conducta pues es esta incapacidad para sentir placer. Entonces, bueno, aquí se los pongo así como rapidísimo. No quiero que se sepan las imágenes, solamente quiero que vean cómo hay un incremento, ¿no? Asociado a la comida o al sexo. Fíjense que el incremento va a estar entre el 50% del 100%. Ubiquen el 100%. Lamento no encontrar mi apuntador, pero bueno, ustedes pueden ver el 100% en el eje, ¿no? Entonces, donde dice el porcentaje de dopamina basal, ¿no? Ese es el 100% de dopamina que tiene el cerebro, ¿no? Cuando hay comida, incrementa y cuando hay una actividad sexual o una pareja sexual potencial, hay un incremento que va hasta el 200%. Ahora fíjense qué pasa con todas las drogas de abuso. Ese 150, 200% es nada comparado con lo que provoca la cocaína, por ejemplo, que llega hasta 300, 400 con la anfetamina. Y esto se ha visto consistentemente en todas las sustancias que provocan adicción, como les decía, excepto los alucinógenos. Todas las drogas que provocan adicción provocan en su momento inicial, cuando se consumen, este incremento de dopamina que, como les digo, no es fisiológico. Entonces, hay una diferencia importante, ¿no? Y todas las drogas de abuso van a provocarlo. Y bueno, ahora no me puedo meter tanto en esto, pero las drogas, todas hacen eso, ¿no? Todo el resultado final es un incremento de la dopamina en núcleo accumbens. Sin embargo, cada droga va a actuar en diferentes partes de estas áreas cerebrales para provocar el efecto final. Entonces, eso va a hacer que las clasificaciones de las drogas sean diferentes en neurobiología, porque nosotros estamos entendiendo qué es lo que hace, o sea, en dónde está actuando esa droga en particular, ¿no? En las neuronas, en los receptores, que al final del día, como les digo, va a provocar este incremento de dopamina, pero que lo va a hacer a través de diferentes mecanismos. Entonces, por eso es importante aprender neurobiología, ¿no? ¿Qué más iba a poner aquí? Espérenme. Porque ya una vez entendiendo, ¿no? Qué es lo que el cerebro tiene mucho que ver con el efecto de las sustancias, ¿no? Tenemos que recordar que la adicción es una enfermedad multifactorial y una de las cosas que importa o que son importantes son los factores farmacológicos. Entonces hay que aprender un poco de farmacología para comprender cómo es que las drogas están ejerciendo sus efectos, ¿sí? Porque la farmacología nos va a permitir entenderlos. Y como les decía,
la clasificación que se hace a nivel neurobiológico de las drogas, pues tiene que ver con qué es lo que le hace a las células, ¿no? Entonces vamos a clasificarlas como depresores, como son el alcohol, los inhalables, las benzodiazepinas, cuando se utilizan. O sea, el alcohol, bueno, es legal, además, seguramente está muy familiarizado. Los inhalables hacen referencia a este grupo de compuestos que tienen como cosa en común que se administran por la vía de la inhalación, o sea, el resistol, bueno, digamos en términos, en términos más coloquiales, la mona y todas estas cosas, el cemento, todo lo que se inhala, ¿no? Y las benzodiazepinas, que son estos fármacos para reducir la ansiedad, que cuando se utilizan en cantidades mayores a las que se prescribieron, o bien cuando se usan sin prescripción, se consideran drogas de abuso también. Y bueno, eso es por parte de los depresores. Los estimulantes son los mayores, como la cocaína y las anfetaminas, que como les decía, afectan directamente al sistema dopaminérgico o ejercen sus efectos a través del sistema dopaminérgico y por lo tanto tienen un alto potencial adictivo. También son estimulantes la cafeína y la nicotina. Esos también incrementan la dopamina nuclear accumbens, la cafeína también, ¿no? De hecho, por ahí hay un estudio muy bonito, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho porque a mí me gusta mucho el café, porque hay un estudio donde identifican que el incremento de dopamina en núcleo accumbens se presenta desde que una persona huele el café. Claro, una persona que le gusta el café, ¿no? Entonces, desde el momento en que huele, ya hay un incremento de dopamina y por lo tanto ya hay un efecto recompensante o ya hay un efecto, digamos, sí, de euforia o de felicidad asociado a la conducta anticipatoria, no de algo que va a pasar. Los cannabinoides como el THC, los opiáceos como la morfina y la heroína, y los alucinógenos como el LSD y el peyote, y estos, como les decía este último grupo, no activan a la vía mesolímbica. No digo que no tenga problemas asociados a su uso o a su abuso, ¿no? Pero que no activan el sistema mesolímbico, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Al menos no lo hace, al menos no se ha podido demostrar que lo haga, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, no sé si me fui muy rápido, pero quiero que me digan si tienen dudas y con esa, digamos, con las dudas podemos irnos más directo a lo que no haya quedado claro o hacia dónde quieren que me vaya en esta intervención pequeña que tengo. Muchas gracias, Ana. Seguramente ahorita habrá comentarios y ya veo que tenemos dos en el chat, pero comentaba hace un momento que no había podido abrir el archivo, ya lo tengo aquí, nada más para dar un resumen de quién es la doctora Ana Gisela Canseco Alba. Es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, licenciada en Psicología, ya nos los dijo, maestra y doctorante en Ciencias con especialidad en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental por el CIMBESTAB del IPN. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad William Patterson de New Jersey. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del International Drug Abuse Research Society y de la Sociedad de Neurociencias. Ha recibido reconocimientos por su actividad académica, entre ellos la distinción George Cook Travel Award, por precisamente la Sociedad Internacional de Abuso de Drogas. Croacia ya ha sido ganadora de los primeros lugares en la presentación de carteles de eventos académicos. 5 años de experiencia como docente, profesora titular de asignaturas del área de psicobiología y neurociencias en la Universidad ISEC. También en la UNAM, donde ha fungido como sinodal de exámenes profesionales y se ha presentado en 12 congresos nacionales y 18 internacionales y tiene 16 artículos publicados. Bueno, este es el perfil de la doctora Ana. Y quisiera nada más a manera de pregunta inicial plantear lo siguiente. Sabemos que las sustancias son muy poderosas en el cerebro humano porque tienen esta capacidad justo de secuestrar y esto implica sin duda que hay un componente muy importante a nivel de, digamos, de la funcionalidad
en esta parte del cerebro donde están esta parte de áreas tan fundamentales como el placer. Y aquí viene una pregunta que no quiero perdérmela, aprovechando que tengo a esta brillante y talentosa profesional. ¿Podemos hablar, Ana, de un cerebro adicto como tal? ¿O podemos hablar de situaciones en donde tú lo apuntabas muy bien, las interacciones con el ambiente, y me refiero a la sociedad, la familia y la demás, van moldeando? Y esto también puede moldear, así como las drogas cambian las estructuras y la función, tú no lo explicaste, del cerebro, a la inversa. También la sociedad podría, en esta, digamos, resocialización, rehabilitación de las drogas, tratamiento de las drogas o prevención, cambiar y modificar las estructuras para que no necesariamente tengamos un cerebro adicto. O sea, la pregunta es si hay recuperación del cerebro cuando las personas dejan de consumir, por ejemplo. Sí, 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 exacto. Así como las drogas van a ir moldeando y cambiando esta funcionalidad del cerebro, también se puede revertir, y entonces esta idea de, digamos, de que hay un cerebro que es adicto, lo podemos cambiar por otra idea donde es más moldeable, cambiable, modificable, las mismas estructuras y funcionalidad del cerebro. Me refiero a esta posibilidad de recuperación, ¿no? O es algo que ya se va a dar de manera determinante en las personas. ¿No? Me gustaría mucho tu punto de vista. Sí, ya entendí la pregunta. Sí, yo les comentaba que la adicción pues es una enfermedad también del cerebro, no solamente del cerebro. Y sí se ha observado que se puede recuperar. Y por eso justo en la definición del NAEDA, si ustedes se fijan bien, dice que son de largo plazo, ¿no? Porque yo también les dije que el cerebro es plástico, ¿no? Entonces, el cerebro evidentemente, digamos, puede generar una serie de cambios a través de muchas conductas, ¿no? Esta conducta en particular que lo que va a hacer es un efecto deleterio porque, como vemos, va a modificar el sistema de recompensa, y entonces la persona va a tener pues problemas para, digamos, para recurrir a recompensas normales, ¿no? A la comida o a otras cosas. Sí se ha visto que hay recuperación. Ahora, muchos de los estudios que yo les podría platicar ahorita son estudios que se hacen en animales. Entonces, claro, ahí sí no vemos, ahí nos limitamos muchísimo. Se sabe que el cerebro también puede recuperarse y se cambia. Ahora, la cuestión es que a veces nosotros esperaríamos verlo a corto plazo, y la adicción no se desarrolla en un año, ¿no? O sea, yo lo que considero es que cuando una persona está consumiendo una sustancia, no es, digamos, no va a tener un patrón adictivo en el primer momento, ¿no? Va a tener una serie o sea, más bien las personas transcurren por años antes de diagnosticárseles un trastorno o que busquen ayuda incluso, ¿no? Entonces yo creo que en ese mismo línea de pensamiento, la recuperación va a requerir también años, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede cambiar el cerebro, creo que sí el cerebro es algo que se puede recuperar, digamos, si las personas se pueden recuperar hasta cierto límite, hasta cierto punto, por ejemplo, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Cuando la persona choca y se pega en la cabeza y tiene daño cerebral, si la persona es capaz de rehabilitarse a través de terapias y del tiempo y de darle chance al cerebro de se reacomode y que sustituya, por ejemplo, ciertas funciones por otras, ¿no? Yo también creo que ese es el mismo panorama con la adicción. El problema es que uno esperaría ver estas cosas, o la gente querría hacerlo inmediatamente, ¿no? Ya dejé de consumir, ya mi cerebro debería estar bien, y en realidad uno no se puede pensar que así como se tardaron años la instalación de los, digamos, de estos circuitos cerebrales alterados, pues de la misma manera va a haber, tenemos que darle ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, la respuesta es sí, pero sí creo que tratar de esperarlo inmediatamente es algo que pues es un poco, digamos, limitado, y que entonces, cuando se habla de la definición del NAEDA, por ejemplo, es que dice a largo plazo. No está diciendo permanentes, no hay manera de cambiarlo,
pero sí dice a largo plazo, ¿no? Entonces, hasta ahí podría ser. Aquí hay una chica que se llama Saraí que tiene una pregunta. No sé si contesté con esa la anterior. Sí, gracias. Mi pregunta, bueno, justo va relacionado a esta parte de la recuperación cerebral. Si con inhalables también se puede recuperar, pensando también como en el, sí, como en el impacto que genera también estas sustancias, si con los inhalables también pasa igual. Fíjense que es muy interesante, pero sí, ahorita no me acuerdo del estudio, pero sí hay una recuperación importante. Sí, los inhalables tienen una serie de efectos, digamos, muy globales en el cerebro, ¿no? Genera, por ejemplo, las personas que consumen por mucho tiempo incluso quedan con reflejos aberrantes, por ejemplo, este movimiento de los ojos, ¿no? O que tienen motricidad, digamos, que están temblando todo el tiempo. Todas estas cosas, sí, qué cosa, ¿no? O sea, es muy, como muy dramática cómo se ve la persona, pero sí se ha visto que se recuperan. Ahora, se recuperan no solamente dejando de consumir, se recuperan, digamos, reingresando a la sociedad, estudiando, haciendo algo, usando el cerebro. Al final del día, el cerebro nos cuesta mucho trabajo pensarlo como un músculo, pero es un músculo, ¿no? Entonces sí se ha visto recuperación. No me acuerdo exactamente de dónde está esa información, pero te la puedo buscar porque justamente es muy interesante. Yo me formé con una doctora que es especialista en inhalables, con la doctora Silvia Cruz, y ella, o sea, en algún momento revisamos eso y sí, o sea, sí hay recuperación. Ahora, la recuperación no puede ser al 100%, depende también, por ejemplo, y ahí sí es muy importante, cuándo se empezó a consumir, ¿no? O sea, ahí sí es muy importante, porque de hecho hay una presentación muy bonita del NAIDA donde nos dice que la adicción es una enfermedad del neurodesarrollo, porque la adolescencia es donde las personas comienzan a consumir. Y en ese momento en el que empiezan a consumir, su cerebro todavía está en desarrollo, ¿no? Entonces la corteza prefrontal, al menos, todavía no está, digamos, consolidada, ¿no? De hecho, algunos autores proponen que hasta los 25 años dejamos de generar, digamos, de madurar en la corteza prefrontal. De tal manera que cuando tú consumes sustancias y le pones este reto a tu cerebro, en un cerebro en desarrollo, pareciera que sí es muy importante. Entonces, en ese sentido, se ha visto también yo lo hice en ratones, ¿no? Cuando un animal es administrado con diferentes drogas de abuso durante su desarrollo, sí tienen efectos más importantes que aquellos que el cerebro ya está formado, ¿no? Y tienen más habilidad para, digamos, defenderse de los efectos deleterios que la droga pueda provocar, ¿no? Entonces, sí. Okay, gracias. Gracias. Gracias, Saraí. Yo quisiera hacerte otra pregunta, abusando de lo que nuestros compañeros de Reintegra quieren hacer un planteamiento. Los profesionales con los que estás en contacto en este momento, que forman parte del equipo de trabajo de Reintegra, tienen contacto y atienden a chicos que son menores en conflicto con la ley y se encuentran precisamente en esta circunstancia por alguna situación, digamos, de comportamiento y de situaciones que los llevaron en algún momento por situaciones de violencia, a veces de robo, etcétera. Preguntarte, Ana, con tu experiencia, esta parte de consumo de drogas, violencia, comportamientos, digamos, antisociales, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo podrías pensar que es esta relación droga-delito? Bueno, ahí sí está como muy humano y mi especialidad es en ratitas, entonces está un poco limitado. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, muchas del comportamiento antisocial o mucho del comportamiento de digamos, de esta naturaleza tiene que ver con la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, ya sea que la corteza prefrontal digamos, se encuentre digamos, esté comprometida por el consumo de sustancias, o puede ser al revés. De hecho, algunas teorías dicen que es al revés, ¿no? Que es justo una deficiencia en el lóbulo prefrontal, lo que lleva a las personas tanto a tomar estas conductas de riesgo, ¿no? Llámese consumo de sustancias, llámese delincuencia, pero digamos todo entendido desde el punto de vista de la conducta que es atípica, ¿no? Que es la toma de riesgos, porque al final del día es un riesgo, ¿no? Digamos, y que además se presentan en conjunto, ¿no? Que eso hace aún más complicado el asunto, ¿no? O sea, no es como que
generalmente se elige no creo que sea una decisión pensada de esa manera, pero se piensa que en conjunto, ¿no? O sea, el consumo de sustancias, por ejemplo, alguna vez nos platicaba justo el profesor Castrejón, ¿no? Que muchas de las personas que incurren en delitos, ¿no? Tienen alcohol en sangre, ¿no? O alguna otra droga, ¿no? Entonces, la relación es súper compleja, me parece, ¿no? Ahora, en términos de cómo se podría pensar desde el punto de vista neurobiológico, pues aquí tendríamos que meter muchas variables que son muy humanas, ¿no? Entonces, modelarlo ya en especies mucho más primitivas es complicado, ¿no? Pero sí se sabe, por ejemplo, que algunas sustancias incrementan la agresividad, por ejemplo, ¿no? Y que ese incremento en la agresividad de manera neuroquímica se puede ver proyectado a nivel conductual, ¿no? Yo que sé sé muy poco de violencia, la verdad, les he de confesar, pero lo que sí sé es, por ejemplo, lo que les digo a mis estudiantes con respecto a la ansiedad, ¿no? La ansiedad está acompañada de una serie de síntomas o de efectos somáticos, ¿no? O esta taquicardia, este como pensamiento, digamos, recurrente, ¿no? Y esta intranquilidad general. Eso, por ejemplo, puede provocar una anfetamina, ¿no? Entonces, que tú interpretes este efecto de la anfetamina como ansiedad, ¿no? También es algo que reconocen las personas que padecen ansiedad. Entonces, lo mismo creo que tiene mucho que ver con esto que plantean, ¿no? O sea, una persona que tiene o que comete algún delito y tal, tiene también un rush importante de sustancias químicas en el cuerpo, que si a eso le incrementas lo que provoca por sí mismo la droga, entonces tenemos esta combinación, ¿no? Dependiendo de la personalidad, por supuesto, y de muchas otras cosas, pero sí creo que es una combinación complicada, ¿no? Incluso en la interpretación que la persona tiene de su propia conducta, ¿no? Porque además esa interpretación puede estar cambiada por el consumo de alguna droga, ¿no? Esta desinhibición, por ejemplo, que provoca el alcohol o esta euforia que provoca la cocaína, ¿no? O sea, entonces una serie de cosas que están demasiado ligadas y que son muy complejas, ¿no? Pero sí lamento no tener mayor información con respecto a la violencia. O sea, siempre le huiría. Gracias. Gracias. Pueden escribir sus preguntas en el chat o abrir el micrófono con toda confianza. Siéntanse en toda la confianza. Dice Norma, yo sé que el tema es neurobiología, pero así como transmitimos a la población cómo prevenir la gripe, ¿qué recomiendas revisar para hacer énfasis en la prevención del consumo de drogas, sobre todo en esta población que está en proceso de desarrollo? Esto lo dice Norma Morales. No, claro, o sea, tiene mucho que ver. A mí me parece que la prevención es el mejor tratamiento, claro. O sea, estoy convencida de eso. Y también estoy convencida de que tenemos que tener campañas de prevención para cuidar nuestro cerebro, igual que cuidamos nuestro corazón. O sea, por ejemplo, creo que hay como una campaña importante donde creo que las personas han cambiado la forma en la que ven su propia salud, ¿no? Con respecto a la hipertensión o a la obesidad, ¿no? Ahora tenemos campañas estas que te ponen los letreros, ¿no? De exceso de azúcar y tal. Y bueno, eso te habla de que las personas al menos tienen acceso a la información, ¿no? Y entonces empiezan a ser más responsables y empiezan a tener como una cognición distinta respecto a su salud. Lo que sucede es que creo que la salud mental es famosa por no tener estas campañas de prevención. Pareciera que la salud mental fuera menos importante, ¿no? Y entonces en ese sentido, la salud mental entendida como todo lo que puede estar mal, ¿no? Y además todo está intrincado, ¿no? Que la depresión y la ansiedad y los trastornos neuropsiquiátricos también tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿no? Que generalmente no vemos uno solo. O sea, no decimos, bueno, solamente hay un trastorno de alcohol, ¿no? O sea, solamente la persona padece alcoholismo, no padece ansiedad, problemas, incapacidad para enfrentar el estrés. Entonces yo creo que en ese sentido una campaña a mí me parecería muy prudente, ¿no? Enseñar desde muy jóvenes a cuidar nuestra salud mental en general, ¿no? A reconocer emociones, a tener inteligencia emocional, a enfrentar problemas, a tener, digamos, tolerancia a la frustración, a tener diferentes alternativas. Y creo que en esa medida en la que empecemos como a educar también en términos de salud mental, también va a haber un cambio, digamos, cuando la persona tenga la droga disponible, que yo creo que las drogas siguen ahí, ¿no? Van a estar ahí, han estado ahí siempre. La cuestión es, la persona tiene que tomar una decisión y esa decisión va a estar dada por muchas cosas, ¿no? Si a esa decisión le incluimos, cuida tu cerebro, cuida tu salud mental, trata de enfrentarlo de otras maneras
o que la alternativa sea distinta, ¿no? O sea, prefiero en lugar de consumir, prefiero tener esta actividad disciplinaria, baile, pintura, lo que sea, ¿no? Y entonces la alternativa tenga un balance, ¿no? Y no solamente que sea no consuma sustancias porque está mal, ¿no? Entonces es darles alternativas, dar como estrategias para enfrentar diferentes cosas. Entonces yo creo que sí está muy ligado y creo que tiene mucho sentido con la neurobiología, ¿no? Es lo mismo, estoy diciendo que el cerebro es plástico, pues justamente es plástico también para aprender ciertos hábitos que pueden ser saludables, ¿no? Para la salud mental. No sé si con eso respondí, Norma. Sí, gracias. Justo es un tema que de manera personal me interesa mucho y también porque aquí en el área de centros en la que estoy, que es la de Héroes, pues trabajamos justo el tema de prevención, ¿no? Nosotros no trabajamos tanto con los adolescentes que ya tuvieron un conflicto con la ley, pero sí trabajamos con todos aquellos que están en riesgo de, ¿no? O sea, son potencialmente, pues ya como están puestos para o irse a, a delinquir en alguna de las actividades que son como de ahí del barrio, de la colonia. Entonces, sí me interesaría si por ahí tienes como algún material que nos pueda ser de utilidad como base para empezar tipo estas campañas. Nosotros sí promovemos mucho estas habilidades para la vida como toma de decisiones, comunicación asertiva. Tenemos varios también talleres artístico-culturales, hacemos eventos comunitarios, pero siempre tengo como esa duda, ¿no? A nosotros nos queda muy claro qué estamos haciendo y a lo mejor lo ponemos bien padre en las cartas descriptivas y así, pero no me queda tan claro si la población le está llegando la información como queremos que le llegue, ¿no? Entonces esa es como mi inquietud y por eso la petición. Pero claro. sí, gracias. Sí, al final del día creo que tiene mucha relevancia todo lo que ustedes aportan a esta parte, pero desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista de acá, de la neurobiología, del cerebro y tal, eso también hay que entender que el cerebro adolescente es un cerebro distinto al cerebro adulto, ¿no? Entonces, a los adolescentes todavía no termina, como les decía, todavía no termina de desarrollarse la corteza prefrontal, de tal manera que sus decisiones, muchas de las cosas que hacen, lo hacen con el sistema límbico, o sea, son más emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una forma de llegar a esa población es adecuar los contenidos, digamos, a su psicología, ¿no? Digo que tiene toda una base neurobiológica, pero al final es su psicología. Entonces, creo que eso sí podría ser interesante leer la información que hay sobre el neurodesarrollo en la adolescencia y cómo es diferente y de tal manera que haya como formas estratégicas de llegar, porque como tú bien dices, nosotros podemos tener muy claro lo que hacemos y por qué lo hacemos, pero ya cuando se trata de aplicarlo, tenemos muchos problemas, ¿no? Y justamente de esto sí se aprende a través de la experiencia y se aprende a través de entender que el cerebro, o sea, al final nosotros vemos la conducta, no hay una serie de patrones conductuales, pero el cerebro está ahí desarrollándose, el cerebro también tiene una capacidad impresionante para adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene mucha relevancia, pues pensarlo de esa manera, ¿no? Desde el punto de vista biológico también. Miguel dice algo muy interesante que me parece que está relacionado con eso. Dice, ¿cuál podría ser la diferencia entre una campaña de salud mental, entre paréntesis, enfocado a lo anímico, las emociones, y otra que tiene que ver con el neurodesarrollo? Recuerdo, Ana, que hay por ejemplo, una campaña preventiva de NAIDA dirigida a los niños, donde les explica esa idea del cerebro como un amigo y el cuidado y cómo las drogas lo afectan. Y este planteamiento de Miguel sin duda puede ser muy interesante porque normalmente cuando hablamos de esta parte de prevención y de la parte de salud, generalmente no pensamos o no les enseñamos a los niños a los cuidados de nuestro cerebro, por ejemplo. ¿Qué opinas? No, claro, yo creo que en ese sentido nos falta muchísimo, nos falta un montón para llegar al punto de poder comunicarles que a los niños, igual que, eso que a mí me parece súper importante, igual que les enseñas a los niños a ejercitarse, a tener ciertos hábitos, no a lavarse los dientes, también tendría que haber un cuidado de la salud mental en términos generales, ¿no? Y el cuidado de la salud mental asociado a
o más bien como consecuencia de ese cuidado, pues también está el no, digamos, no te golpes en la cabeza, pero tampoco consumas drogas, ¿no? O sea, como que sea la misma lógica. O sea, el cerebro es muy importante, hay que cuidarlo, y en ese sentido, como enfocar la campaña a cuidarlo, ¿no? Pero yo creo que está como demostrado que si tú le dices a los niños que no consuman sustancias, digamos, desde muy jóvenes, a lo mejor no estás infiriendo en el comportamiento, ¿no? O sea, más bien, yo como les decía, creo que, como decía Norma también, ¿no? O sea, uno da alternativas al comportamiento, ¿no? De tal manera que sí, estás previniendo el consumo de drogas, pero en realidad lo que estás haciendo es darle otras 20 alternativas para cuando tenga la droga enfrente, tenga un repertorio conductual mucho más amplio del cual agarrarse y que no caiga en el consumo, digamos, que los factores de riesgo van a estar ahí, digamos, viven en colonias que nosotros no podemos controlar, la demanda está ahí, bueno, la oferta está ahí, y entonces evidentemente está ahí porque hay demanda. Entonces hay una serie de cosas sociales que no vamos a poder controlar, pero lo que sí podemos controlar es que la persona tenga, digamos, esta capacidad de tener un repertorio suficientemente amplio para poder resistirse, o bien, ya que incurre en el comportamiento, a no engancharse en el mismo, ¿no? O sea, que a lo mejor no vas a poder evitar el uso experimental, pero a lo mejor sí puedes evitar que sea repetido, que ese consumo le gane a todas las demás alternativas que tiene en su vida, ¿no? O sea, digamos, que empiece a tener ya problemas sociales, que deje la escuela, que empiece a cometer delitos, o sea, como que todo eso sí puede pasar, pero tú puedes prevenir al darle a la persona las herramientas, ¿no? Entonces creo que esa es la campaña preventiva, ¿no? O sea, tendríamos que pensarla un poco más, digamos, por supuesto, mucho más en forma, pero se me ocurre que son las cosas que debemos pensar, ¿no? Muchas gracias. Daniela Yunuen López Holguín quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, primero agradecer este tema que a mí particularmente me emociona mucho. Creo que siguiendo con la línea que estaban platicando, pues pensaba, ¿no? O sea, creo que más que duda es un poco dejar algunas ideas que traigo en la cabeza ahora con todo lo que abren. Y pues justo, ¿no? Relativo a cómo, o sea, que hay diferentes niveles en términos de meter lo neuropsicológico, lo cognitivo y bueno, en general las neurociencias dentro de todas estas intervenciones, ¿no? Creo que ya lo comentabas muy bien, que esta área ha sido muy olvidada en cada uno de estos niveles, ¿no? O sea, primero, creo que las campañas no necesariamente tendrían que estar ya cuando tenemos a un chico adolescente ahora inmerso en las adicciones, ¿no? Incluso pienso un poco en cómo es el proceso de embarazo de ese chico, porque también hay muchísimos estudios, ¿no? Que justo apuntan a que hay factores prenatales y bueno, toda la condición de la madre, incluso del propio padre, que pueden estar afectando justo no solamente el desarrollo prenatal, sino todo lo que viene posteriormente, ¿no? Entonces, sí, hay muchos factores relacionados con, pues también, ¿no? Con lo que decías de cómo es que esa corteza prefrontal, esas funciones ejecutivas que están pues asociadas funcionalmente a esta estructura, también pueden estar sin que estén desarrolladas al 100, incluso viéndose afectadas, ¿no? Entonces, me parece importante incluso ir preguntándonos cómo meter, bueno, nosotros que estamos ya trabajando con estos adolescentes, cómo empezar a meter la intervención directa con él o con toda la familia, pero también con las instituciones. O sea, creo que a nivel de políticas públicas es bien importante. Nos han llegado muchísimos chicos que traen condiciones legales que van dirigidas hacia la reinserción en términos de educación, o sea, cómo poderlos reincorporar a la escuela. Y son chicos que a nivel cognitivo, bueno, primero los recursos, pues dudamos mucho, ¿no? Que tengan recursos suficientes a nivel intelectual y demás, pero bueno, además el daño que se genera en su cerebro ya es tanto que son chicos que no pueden a veces, bueno, que ya tienen fallas en la coordinación, que ya tienen dificultades a nivel del lenguaje y bueno, la gran mayoría en términos de atención y concentración, ¿no? Entonces, ¿cómo meterlos a la escuela con todos estos déficits y demás, ¿no? Nosotros somos una institución, de repente trabajamos con otras como es centros de integración juvenil, principalmente, que bueno, parece que pues no, en realidad en los planes de intervención no contemplan un área neuropsicológica, cognitiva o bueno, que dirijan, ¿no? Un poco de atención
hacia este rubro. Entonces, creo que uno de los retos muy, muy grandes es hacer evidentes, pues, este tipo de temas, ¿no? Porque si bien claramente las adicciones, pues, tienen factores bien grandes a nivel social, comunitario, familiar, también lo es que, pues, el cerebro vaya que es importante, ¿no? Entonces, pues, bueno, me parecía relevante poner esto sobre la mesa, no solamente para, bueno, quizá para reforzar un poco el tema a nivel pues más farmacológico, más neurobiológico, pero pues sí me quedo con dudas, ¿no? De cómo le podríamos hacer. Sé que también a nivel presupuestal pues tenemos bien poquito, ¿no? La salud mental ha sido también un tema bien olvidado por salud pública. Pues bueno, creo que lo que resta es seguir rascando recursos dentro de estas instituciones, dentro de Reintegra, para poder seguir incidiendo mínimamente o mucho, ojalá, tanto en los chicos como en las familias. Y pues bueno, creo que era todo. Oye, retomando un poco lo que dice Daniela, creo que tiene un punto súper importante, ¿no? O sea, la rehabilitación neuropsicológica, si las personas que están consumiendo ya tienen un daño importante, no pasan por una rehabilitación neuropsicológica y las tratas de reinsertar en el ambiente educativo, se van a frustrar muchísimo. Y eso evidentemente va a generar una serie de ciclos en donde entran muchas personas, ¿no? Entonces, incluso se sabe que los chicos que tienen constantemente problemas para atender a la escuela, o sea, que tienen bajo desempeño y rendimiento académico, y quiero tener mucho cuidado con ese término porque el desempeño académico no necesariamente es igual a algún problema de inteligencia o un problema de otro. Pueden ser incluso un problema digamos, de un mal ambiente familiar y cosas de ese tipo. O sea, lo que voy es que generalmente ese tipo de desempeño bajo en la escuela sí se asocia con el consumo experimental y eventualmente con la adicción. Pero también viene de regreso, ¿no? Y creo que justo las instituciones que se preocupan por reingresar a las personas a ciertos ambientes laborales, ¿no? Pero sobre todo escolares, sí son muy propensos a entrar en ciclos, pues sí, o sea, no quiero decir viciosos porque suena como feo, pero es un ciclo, ¿no? Donde no pueden y entonces vuelven a consumir y entonces siguen sin poder, ¿no? Entonces se vuelve como un ciclo complicado, ¿no? Creo que sí es muy, muy rescatable lo que nos decía Daniela respecto a cómo se debería incluir la rehabilitación neuropsicológica en el tratamiento de las adicciones, sobre todo en jóvenes, ¿no? Creo que es donde, o sea, donde tiene además más potencial de recuperación, ¿no? Así como digo que es un cerebro más vulnerable a los efectos deletéreos, creo que también es un cerebro más, digamos, plástico, ¿no? En términos de que es más joven para generar nuevas estrategias. Entonces, creo que en ese sentido sí es muy esperanzador, ¿no? Pensar que también es un cerebro al que se le puede, todavía tiene mucho potencial al que se le puede, digamos, echar mano, ¿no? Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Adelante, tenemos tiempo. ¿Puedo? Sí. Sí, justo me quedaba pensando o sea, pensaba como en los chicos que ya están como presentando los trastornos, ¿no? Por el consumo, no en poblaciones que todavía no, pero que están en riesgo. Ajá, justo me preguntaba como que quizás sí sea factible incluso, ¿no? Que conozcan todo esto que pasa a nivel cerebral como parte del proceso psicoeducativo, pues, ¿no? De que entiendan, ajá, cómo es todo el proceso de la adicción a nivel cerebral, incluso a las familias, ¿no? Un poco pensaba, pues sí, en las familias que acompañamos que de pronto está esta idea, ¿no? De que no deja de consumir porque no le da la gana, ¿no? Entonces, ¿cómo sería que las familias pudieran entender que no es tanto porque no le da la gana, sino porque hay una serie de cosas que están pasando? Y lo pensaba también como en la no criminalización del consumo, ¿no? Trabajamos con chicos que consumen y de pronto como que esos dos factores quedan como metidos en el mismo cajón. Y, ajá, y justo cómo hacerles entender a ellos, a las familias, a las instituciones, que el consumo es un tema de salud, hombre, no es como un crimen como tal, pues, ¿no? Que sí, claro que es un factor súper asociado, pero son diferentes cosas, pues, ¿no? Me quedaba pensando en eso y, ajá, me quedaba pensando que quizás incluyendo la neurobiología podríamos, pues sí, como facilitar esa comprensión para todo el mundo. Y también me quedaba preguntándome si desde las neurobiologías
no sé, o sea, se ha detectado como en algún momento en donde es más factible o más eficiente incidir o no sé, o sea, como existen estos modelos de motivación al cambio, ¿no? No sé si desde la neurobiología también se ha identificado como un momento en el que puede que la cosa salga mejor si, no sé, como esto, de que si es a temprana edad, pues quizás el resultado sea mejor, pues, ¿no? Son esas mis dudas. Gracias. Gracias, Carla. Creo que es súper importante lo que mencionas y aquí te tengo que confesar que hay algo que sucede con la neurobiología, que es que parece que estamos en nuestra propia realidad. Tenemos bien poca comunicación. O sea, esta parte de la interdisciplinalidad que deberíamos tener se pierde bastante. Creo que a veces nos falta mucho comunicarnos, ¿no? Justo esa fue la motivación principal para ingresar a una especialidad en adicciones, ¿no? Considerando que yo tengo una formación de psicóloga. Te lo digo porque honestamente uno empieza a estudiar, no sé, el cerebro y se mete tanto en la especialidad que de repente se le olvida que hay como, o sea, que la visión es para entender el cerebro humano, ¿no? Entonces, te tengo que confesar, tenemos bien poquita comunicación. O sea, los que trabajan en prevención, tratamiento y la parte básica biológica, no, tenemos bien poquita comunicación, ¿no? Y es culpa de todos, ¿no? O sea, todos estamos como en... yo alguna vez les platicaba en clase esta situación de que pareciera que estudiar las adicciones es como, como hormigas en un elefante, ¿no? O sea, la visión que tiene la hormiga que está en la trompa pareciera ser totalmente diferente al que está en la cola, ¿no? Porque vemos, es tan amplio que vemos tan poco que a veces no nos comunicamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que nos pasa lo mismo a las personas que estudiamos la adicción desde el punto de vista neurociencias, neurobiología, neuropsicología, todo eso. Nos falta comunicarnos con los que trabajan, con las personas, con los que están tratando de prevenir, porque creo que podríamos hacer un, digamos, como un mejor trabajo si platicáramos entre todos. Pero pareciera que incluso el lenguaje a veces se puede complicar, ¿no? O sea, llegan a hablarle de neurobiología y les empiezan a decir que los neurotransmisores y que no sé qué, y algunos no entienden nada, pero igualmente yo tampoco entiendo cuando me hablan de, digamos, de prevención de recaídas, ¿no? O sea, que ya ahora sé un poco más, pero en un primer momento cuando a mí me decían, yo decía, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, tiene un nombre que significa muchas cosas, pero que yo, si no lo estudio, si nadie me lo explica, no lo tenemos en cuenta. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a cambiar eso, ¿no? Creo que es muy importante desde tratar de bajar, o sea, tratar de entendernos entre todos, tratar de comunicarnos, de buscar estrategias para entendernos, que eso es lo que necesitamos. Y la otra, en términos de psicoeducación, sí es importante, o sea, creo que aquí es el problema que decíamos hace rato. O sea, el problema es que el cerebro y la salud mental es algo que está como por debajo de todo lo demás, ¿no? Porque nadie tiene duda de que tener hipertensión es problema, ¿no? Pero si tú dices, yo tengo un problema, un trastorno adictivo, eso es algo que tiene que ver con tu forma de generar, o sea, eso tiene que ver con el modelo moral, ¿no? Que si bien ha cambiado, todavía se está trabajando un montón en poder modificarlo, ¿no? Digamos, esta criminalización del consumidor, esta ponerle tanto, no es que no tiene ganas de cambiar, es que quiere seguirlo haciendo, es bien difícil cambiar eso, ¿no? Pero creo que justo personas capacitadas, personas que están buscando, digamos, desde cualquier punto de vista, cambiar, digamos, esta visión, pues es muy loable, pero también creo que es cuestión un poco de paciencia, ¿no? O sea, a mí todavía me enseñaron, o sea, yo no soy tan grande según yo, ¿no? O sea, tengo 37. Y yo todavía cuando estudié psicología, a mí se me hablaba todavía de cosas como, no sé, no sé, que el condicionamiento y que ciertas cosas del aprendizaje social, o sea, que no están mal, que están ahí, pero a mí no me hablaron de prohibicionismo o de modelos morales o de cosas que son bien relevantes, ¿no? Que uno aprende muchos años después, pero también porque también hay que tener un poco de, o sea, recordar que el estudio de las adicciones es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, no nuevo, digamos, del año pasado, pero sí nuevo en comparación a lo que sabemos, por ejemplo, de otras cosas o otras condiciones, ¿no? Que también cursaron por una serie de cosas. Hace no mucho la homosexualidad se consideraba un trastorno y hace no tanto también se consideraba que las personas que tenían un trastorno mental pues estaban poseídas por algo, ¿no? O que era un castigo. O incluso había otras culturas que consideraban que era como algo medio divino, ¿no? Que era como personas especiales. Entonces, si estamos considerando pues
digamos, hay que verlo un poco en perspectiva y no perder un poco la esperanza, que es la terapia que yo me hago, ¿no? Así como, o sea, también para mí decir, no, o sea, estamos cambiando, ¿no? Pero los cambios pues son lentos, a veces requieren, incluso tienen retrocesos, ¿no? Pero, ¿qué te digo? O sea, yo estudié todo lo que estudié, que José me dijo, ¿no? De todo lo que estudié, pero mis papás siguen diciendo que las personas que son adictas porque quieren, ¿no? O sea, y yo sigo encontrándome con personas que dicen que para qué estudio lo que estudio, si en realidad las personas que padecen adicción deberían estar encarceladas y punto, y que no generen problemas. Entonces, ampliar estas visiones, aunque sea poco a poco, creo que es algo que es muy valioso y que poco a poco estamos lográndolo a través de estas comunicaciones, a través de los estudios, a través de todo, ¿no? De la labor que ustedes hacen en el día a día y que yo hago en el día a día, estamos cambiando el mundo, pero hay que tener un poco de paciencia, resulta no tan fácil. Yo no me voy a quedar con las ganas de hacer pedirte tu opinión experta. Estamos en el escenario en México de la legalización de un mercado, y eso lo planteaba Carla desde la primera clase, y van a cambiar las políticas en relación al tema de la cannabis, y pronto encontraremos expendios, boutiques y lugares donde se vende de manera libre la marihuana para adultos, pero por supuesto también tendremos un incremento notable en el caso de los adolescentes que querrán acceder, tal como hoy en día acceden al alcohol y al tabaco, a pesar de que están prohibidos su venta a los menores de edad. Estaríamos en un escenario de consumo masivo de cannabis. Esa es la realidad y no debemos ocultarla. Esto nos va a implicar a nosotros que trabajamos en este tema, cómo abordar el tema con los chicos, cómo abordar el tema con los docentes, con los propios padres de familia. Y tenemos entonces que estudiar un poco sobre la neurobiología, llamémosle así, de los cannabinoides, de la cannabis y de los efectos a nivel cerebral y no se diga comportamental de la marihuana. ¿Qué nos podrías decir tú como investigadora especializada en estos temas? Bueno, yo, o sea, en términos de la legalización y tal, o sea, creo que la legalización tendría que estar pensada primero en términos de prevención, ¿no? Lo cual ya no va a pasar, creo, ¿no? Entonces, antes de legalizar, tendríamos que haber hecho un trabajo importante de prevención, lo cual a lo mejor no va a pasar. Pero entonces nos va a tocar pagar la consecuencia de esa desinformación. La otra cosa es que creo que al final del día la legalización va a incrementar de forma importante la percepción de riesgo, ¿no? Porque la gente suele asociar legal con bueno, ¿no? Hay cosas que son legales, igual son re malas, pero digamos, es una forma de pensar, ¿no? Y es difícil quitarlo. Entonces sí creo que va a haber un incremento del consumo, eso seguro. Lo que sí también creo es que, bueno, el problema con la marihuana en particular es que tiene una serie de modificaciones genéticas que han incrementado de una manera exponencial desde hace unos años para acá, de tal manera que, o sea, así nada más un datito, en los años 1960, una cosa así, en los 60, donde fue el boom del consumo de marihuana, uno de los primeros booms, el contenido de marihuana no rebasaba el 8% de THC en las plantas, ¿no? Actualmente se encuentran plantas modificadas genéticamente que alcanzan, no sé, 20%, o sea, vean la diferencia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con la información, sobre todo considerar que la marihuana de por sí ya tiene una percepción de riesgo baja, ¿no? Porque es una droga que la gente ha considerado que no es tan mala, ¿no? O sea, que bueno, que, por ejemplo, esta idea de que no genera adicción es algo que, híjole, ¿cómo me peleo con todo el mundo, ¿no? Porque no genera adicción, que no genera adicción, pero que sí la genera, pues, o sea, neurobiológicamente te doy las razones específicas ahorita de por qué sí, ¿no? Ahora, que es una adicción tan dramática como la de la morfina o de la heroína, pues a lo mejor no, ¿no? Ahí sí tendremos que empezar a hablar en términos reales, ¿no? O sea, en comparación a qué, la cosa puede estar más difícil. Pero otra de las cosas que a mí me preocupan más que la marihuana, la verdad, son los cannabinoides sintéticos. A mí eso sí me preocupan, ¿no? Porque son compuestos de los cuales no conocemos su potencial toxicidad, ¿no? Entonces a mí sí me preocupan más y en ese sentido esperaría que la legalización tuviera algo bueno, que fuera eliminar estos compuestos que se venden a nombre de otras cosas que son compuestos que son sintéticos, ¿no? Justo agarraron la molécula de marihuana que se pega con cierta afinidad o con cierto
se pega de cierta manera a los receptores del cerebro. Pero los cannabinoides sintéticos, y se los digo de primera mano porque los evalué en ratones y no tienen nada que ver. Entonces a mí me preocupa más eso. Entonces una de las cosas, digamos, positivas y negativas, ¿no? Por un lado lo negativo, que es que no tenemos ausencia total de campañas de prevención, desinformación, un ambiente totalmente ambivalente, donde no hay información como, digamos, tan disponible para todos y que sea como muy consistente o congruente con lo que dice, ¿no? Ni satanizarla, pero tampoco decir, pues no pasa nada, está increíble. Pero también creo que algo positivo sí podría ser esto que a mí sí me preocupa de manera personal porque lo veo, que son los cannabinoides sintéticos. No sé si han escuchado sobre ellos, son estos compuestos, son el JHW, que los rocían digamos, en cuestiones de plantitas, no sé, en cualquier cosa, en orégano, por ejemplo, y las envasan o las ponen en unas cosas que se llaman spice, o ¿cómo se llama? O K2, y se venden como forma de aromaterapia, pero que en realidad, quién sabe, la fuma y la consume, y es un cannabinoide sintético, que no tiene nada que ver con la planta de donde provino la marihuana, ¿no? Que es la cannabis sativa. O sea, ya es un compuesto sintético, ¿no? Que claro, es que la cuestión es que este tipo de cosas no puedes evitar que pasen. Por eso creo que la prevención es ahí donde tendría que estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, en términos de la marihuana, pues sobre todo, por ejemplo, empezar a dejar claro que una sí es adictiva, dos sí provoca efectos y cambios en el cerebro, ¿no? Que tres, que todavía no terminamos de entender el sistema endocannabinoide, ¿no? Tenemos cannabinoides endógenos y no terminamos de entender cuál es su función, pero al menos sí sabemos que funcionan en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, si tú modificas el neurodesarrollo, pues entonces vas a tener problemas, ¿no? De por sí ya estábamos hablando de que las drogas pueden hacer cosas peores en cerebros vulnerables, digamos, el cerebro adolescente, si además estamos trabajando con un compuesto que puede modificar directamente el neurodesarrollo, pues bueno, tendremos ese tipo de problemas. Ahora, la otra cosa que quería decirles es que, ya se me olvidó, pero sí, que creo que el problema que el mercado negro va a estar buscando que vender, ¿no? Y cómo venderlo más fácil y más barato y que sea, o sea, es que ahí va a estar, pues creo que la cuestión aquí es tratar de informar a la gente sobre estas cosas. Por ahí hay unos estudios muy interesantes y muy bien hechos de cómo el consumo de marihuana a largo plazo sí decrementa, por ejemplo, los puntos del coeficiente intelectual. Digamos, yo sé que el coeficiente intelectual es una de las, digamos, uno de los tópicos de repente que se generan mucha controversia, pero lo que sí se sabe es en estudios longitudinales muy bonitos, ¿no? Donde se puede seguir a las personas por muchos años, que sí hay un deterioro, ¿no? Entonces creo que ahí la campaña podría ser en el no desarrollo de tu potencialidad, ¿no? O sea, que tengas suficiente motivación al logro para que quieras llegar a desarrollarte con todo tu potencial y no con uno limitado por el consumo de una sustancia, que como les digo, no es dramático el cambio, ni las personas tienen un síndrome de abstinencia que ponga en riesgo su vida, como el alcohol o otro tipo de drogas, pero que lo genera, ¿no? Que ahí está y que además la persona pueda valorar, ¿no? Con conocimiento de causa, el consumo y cómo lo va a hacer y que sí puede cambiar su cerebro, ¿no? O sea, que haya conciencia, creo que eso es importante, ¿no? Que sí está muy difuminada en el área de la marihuana, ¿no? Muy difícil. Y ahora, eso que se elimine, o sea, digamos, en Estados Unidos, que yo estuve viviendo un tiempo, ¿no? Era muy difícil porque la marihuana sí es legal, ¿no? Y entonces la gente tiene derecho a consumirla, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es que nada más lo consuman los adultos, ¿no? O sea, ahí es, sí, o sea, así como se consume alcohol a los 15, igual se va a consumir lo otro, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro qué es lo que va a pasar para poder trabajar sobre eso, tratar de no escandalizar y no criminalizar y no decir, no, que es lo peor, pero sí, pues considerando un ambiente, digamos, como ver un escenario muy viable, ¿no? Que es este incremento en el consumo, disminución en la percepción de riesgo, y que, por ejemplo, la gente que consume marihuana y maneja, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de campañas, ¿no? De reducción del daño, ¿no? O sea, si la gente ya entendió, por ejemplo, porque sí hay un estudio importante que demostró que el alcoholímetro disminuyó considerablemente las personas que toman la decisión de manejar en estado alcoholizado, al menos por ahí tendríamos que irnos moviendo, ¿no? No manejar con estado intoxicado de marihuana, porque también cambia la percepción, porque cambian los reflejos, porque cambia la motricidad. Entonces, oye, pues digamos como en términos de no pongas en riesgo a ti y a los demás, ¿no? Pero bueno, esa es creo que
mi opinión, es difícil, ¿no? El tema, ¿no? A mí me parece que yo llevo muchos años estudiando el sistema endocannabinoide y cuando yo estudiaba el doctorado era bien difícil conseguir los compuestos para hacer mis investigaciones, porque son sustancias reguladas. Ahora creo que la legalización va a apoyar al estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo es malo, no, o sea, tiene como sus matices, creo que hay que abrir las pláticas al respecto, ¿no? Quiero imaginarme cualquiera de los psicólogos que se encuentran aquí en este momento, una sesión de terapia donde están los padres de familia con el chico de 16 años y el chico está repitiendo toda esta, llamémosle así, falacias que se han vertido y por supuesto han invertido mucho en esto diciendo, bueno, es natural, por lo tanto no es tóxica, no, dicen los científicos que no es adictivo, además tiene muchos beneficios medicinales, etc. Finalmente los chicos van a defender esta postura. Y es ahí, doctora, cuando tenemos que recurrir a los científicos, a la ciencia, a la evidencia, para poner las cosas claras. Y creo que ahí es donde todos los que estamos aquí tenemos como esa gran responsabilidad de estar muy al tanto de los conocimientos, de los datos, de todo lo que ustedes generen. Por eso creo que esta sesión es muy valiosa, porque tenemos aquí profesionales que están en la trinchera, en un trabajo cercano con poblaciones en alto riesgo, y es ahí donde tenemos que tener justo este enlace entre los científicos como tú, que generan información, que están muy bien informados de datos muy relevantes, y lo que hacemos nosotros quizás en la psicoeducación, en la parte terapéutica. Me parece que esta sesión tiene un gran valor y en ese sentido ha sido muy rico lo que se ha planteado. Por ahí está Norma, que quisiera quizás comentar algo y con ello estaríamos terminando. Pues era justo de lo que estaba hablando Ana, de qué importante es saber leer el contexto, ¿no? A lo mejor de repente nosotros como justo profesionales o investigadores, etcétera, pues nos emocionamos mucho cuando tenemos los datos y para nosotros son súper importantes, ¿no? Los vemos y decimos, wow, hemos encontrado algo aquí, pero al momento de que nosotros se lo damos a la población, para ellos es, ok, ¿no? Está padre, ¿no? Entonces, qué importante es como saber llegarles, saber leer ese contexto en el que se encuentran, la edad, los intereses, etcétera, para que para ellos sea tan relevante como para nosotros, ¿no? O sea, cómo les transmitimos esto que para nosotros es así como wow, y para que ellos también, a lo mejor no sea súper wow, pero sí también lo agarren, ¿no? Y lo hagan propio. Creo que eso es como de las cosas importantes en las que tenemos que trabajar aquí en Reintegra. Digo, ya escuchando esta plática, pues de repente digo, chin, sí de repente nos metemos como en temas bien complicados y enmarañados, y justo pues en Reintegra tenemos esas áreas de continuidad, ¿no? Tenemos la prevención, tenemos el tratamiento, tenemos la reinserción. Entonces, escuchando a Ana, si en ese gran elefante entre investigadores serios, importantes, y que tienen como todas las tablas, es difícil llegar como a consensos. Creo que aquí en Reintegra estamos como teniendo buenas tablas, como para poder también, pues de principio, ser un referente para otras personas, ¿no? Y sería como el comentario. Gracias. Bueno, creo que con ese comentario podemos dar por terminada esta sesión. Yo le agradezco de todo corazón a la doctora Ana Canseco. Ella incluso dejó algunas clases por estar aquí esta tarde con nosotros. Le agradezco mucho su disponibilidad, su tiempo, su gran talento que hoy nos lo está compartiendo. Por ahí hay peticiones que hace Julián y algunos de los compañeros de alguna información o algunas propuestas de materiales. Todos serían bienvenidos, serán compartidos lo que nos mande a través de la plataforma. Y bueno, creo que la doctora se merece un aplauso por su brillante participación. Muchas gracias. Bueno, pues... Es un aplauso que no se escucha, pero se ve y aquí estamos. Y no sé si quieras comentar algo para cerrar esto. No, muchas gracias.
Pues nada, o sea, muchas gracias por la invitación. Quedo, digamos, a su disposición. A veces tengo mucho trabajo, pero generalmente contesto los mails, entonces les dejo mi contacto. Y lo único que sí les quería decir es que de repente hay que exigirnos entre nosotros el poder hablarnos a un nivel, ¿no? O sea, yo no sé cuál es su formación, por ejemplo, entonces es mi responsabilidad tratar de que todos nos entendamos, pero también es su derecho pedir que nos entendamos, ¿no? O sea, digamos, esta comunicación entre nosotros tiene que ir como de los dos lados, ¿no? De repente siento que los científicos pareciera que nos hablamos con palabras bien padres y bien largas, ¿no? Pero en realidad nosotros también tenemos la responsabilidad de la difusión de la información y en eso fallamos, ¿no? Yo me considero de repente que me falta mucho para bajar esta información a lo que podamos presentar, no solo a ustedes, ¿no? Ya hablamos, o sea, yo no me atrevería a tratar con un paciente ahorita, ¿no? No tengo la formación, pero sí creo que es importante que ustedes exijan y que nosotros pongamos y que todos pongamos de nuestra parte, ¿no? Que sea doble, ¿no? Por un lado, ustedes pidan información que sea disponible para lo que ustedes, para su formación, y también nosotros poner de nuestra mano, de nuestra parte para decir, ok, ¿cómo vamos a transmitir esta información para que todos tengamos claros? Porque todos vamos hacia el mismo lugar, pero pareciera que a veces hablamos lenguajes distintos y eso creo que retrasa, si de por sí estamos tratando de cambiar algo difícil de cambiar, nos retrasa en este cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que les quería decir, ¿no? Que haya esta participación activa, decir, no entiendo, explícame, vamos a obtener información que sea viable para todos, ¿no? Pero muchas gracias y les dejo pues mi contacto y gracias por la invitación y por su atención. Muchas gracias. ¿Nos habrás de anotar el correo, doctora? Si se los anoto, de todas maneras se lo dejo. A ver, ¿cuál les daré? Les voy a dar el institucional. Ah, pero es que sí tiene problemas. Entonces, espérenme. Les voy a dejar uno de Yahoo. De todas maneras, si no, se lo doy a ti, José, y luego se los pasas. Sí. Y yo se los comparto con mucho gusto. Sí, porque a ver cuál es mejor idea, porque tengo muchos mails, perdón. Gracias, lo habremos de compartir y nuestro agradecimiento nuevamente por tu tiempo valioso y por tus conocimientos también. Me siento muy contento porque ha sido una reunión extraordinaria, excelente y gracias a la doctora Ana Canseco y a la participación de ustedes. Nos veremos el próximo viernes en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, saludos a todos. Bye, buenas noches. Gracias. Tardes todavía. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye, bye.